Feliz día amigos, bendiciones, verdad bíblica y defensa de la fe, transmitiendo desde San José, Costa Rica, transmitiendo aquí desde YouTube, también aquí para mis amigos en TikTok. Estamos haciendo este video porque quiero reaccionar a un video que está hablando acerca de lo que es de la Asunción de María y queremos darle la respuesta a esta muchacha que nos habla acerca de la Asunción de María. ¿Será que tiene respaldo bíblico? ¿Será que tiene respaldo histórico? Veamos los argumentos de esta muchacha, veamos primero este video y vamos a analizar qué es lo que dice ella y vamos a darle respuesta. Entonces vamos a ver el video en 3, 2, 1. Y sí, ¡Vámonos! muchos pueden decir, dame el versículo de la Biblia donde se encuentra que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, porque eso nunca pasa. Pues pasó a Enoc. Podemos ver Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. También tenemos a Elías, si ustedes pueden ver, 2 Reyes 2:11, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces esto es posible. Ahora, ¿le pasó a la Virgen María? Es más grande Enoc y Elías que la Virgen María, porque es que en la Biblia dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Eran más grandes ellos que la Virgen María? Pues no, vemos en Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, la Virgen María. ¿Por qué sabemos que es la Virgen María? Porque ese hijo dice, ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. El único hijo que es hijo de Dios es Jesús, y ese hijo nació de la Virgen María. Ahora Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, a María, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Cuál es ese lugar? Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. Bueno amigos, ya vimos el video. ¿Qué respuesta le podemos dar a esta muchacha? Primero, esta muchacha está peleándose con un muñeco de paja porque primero ella asegura que nosotros como evangélicos, nosotros no creemos que una persona pueda ser llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces ya por ahí empezamos mal porque nosotros como evangélicos sí creemos eso. De hecho, afirmamos que eso sucedió y ella misma da los argumentos en el caso de Elías y Enoc. Así que a ella tiene un punto en contra porque los evangélicos sí creemos eso y sí creemos que sucedió. Ahora, la diferencia entre Elías y Enoc y la asunción de María es que, por ejemplo, en el caso de la Virgen María, no existe ningún respaldo bíblico, respaldo histórico de que esto haya sucedido, mientras que en el caso de Enoc y Elías, sí tenemos un respaldo bíblico totalmente ahí. En el caso de Enoc lo tenemos dos veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el caso de Elías, vemos también en la Biblia que él fue llevado al cielo con un torbellino. Y en el caso de Enoch dice que fue traspuesto. Entonces, en el caso de ellos sí tenemos un respaldo totalmente bíblico, cosa contraria a lo que pasa en el caso de la Asunción de María, que es un dogma que se hizo en 1950, casi 2000 años después de Cristo, y no tiene ningún tipo de respaldo bíblico ni respaldo histórico. Ahora, esta muchacha hace como una especie de pregunta retórica, tal vez, por así decirlo, diciendo que será que si Enoch es más grande que María. Bueno, aquí en este caso también la muchacha está incurriendo en una falacia que se llama Deus ex machine, que básicamente esta falacia es que si Dios puede hacerlo, Dios lo hizo. Entonces, en este caso, esta muchacha está afirmando que si Dios se llevó a Enoch y a Elías, entonces también se llevó a María por fuerza. ¿Por qué? Porque según el argumento de esta muchacha, María es más grande que Enoch. Por eso vemos que hace esa pregunta retórica diciendo, ¿será que Enoch es más grande que María? Entonces, si María es más grande que Enoch, así como Dios se llevó a Enoch, entonces se tuvo que haber llevado a María, cayendo en la falacia de Deus ex machine. Porque si Dios puede hacerlo, entonces Dios lo hizo, porque si Dios lo hizo con uno, entonces lo va a hacer con el otro. Pero como digo, no existe respaldo histórico en el caso de la Asunción de María, como si lo hay en el caso de Enoch y Elías.
Ahora, en el caso, esta muchacha usa un versículo que está en Lucas 11, 27 y 28. Bueno, Lucas 11, 27 usa, perdón, específicamente como para demostrar la grandeza de que María es más grande que Enoch. Entonces usa lo que es Lucas 11, 27, que es un pasaje donde está Jesús hablando y una mujer se le acercó a Jesús y le dice, bienaventurados el vientre y los pechos que mamaste, el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo aquí en la versión católica. En la Biblia católica dice, en Lucas 11:27, mientras Jesús estaba hablando una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. En la versión, en otra versión, Reina Valera, por ejemplo, dice, mientras Jesús estaba hablando, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, que de hecho es la versión que está utilizando esta muchacha. Pero lo que me da curiosidad es que, bueno, ella por intentar dar como esa especie o probar esa especie de grandeza que le quiere dar a María en este caso, se salta lo que es el versículo 28, porque no está leyendo totalmente el contexto. Entonces, esta muchacha comenta el versículo, Lucas 11:27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero ojo lo que dice el 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí vemos cómo Jesús paró en seco a esta mujer que está dando como una alabanza, a los senos y al vientre que lo trajo. En este caso, Dios dijo, no, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, como dando así, más grandeza a lo que es a la palabra de Dios. Ahora, otro argumento que utiliza esta muchacha es, por ejemplo, Apocalipsis 12, que es un argumento sumamente común para probar lo que es la asunción de María. Pero Apocalipsis 12 es un argumento, digo yo, que en nada beneficia lo que es el argumento de la asunción de María. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12 primero no habla acerca de María. De acuerdo a los padres de la iglesia, la gran mayoría llegan al consenso de que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. De hecho, bueno, yo no concuerdo mucho con esta teoría tampoco, porque para mí la mujer de Apocalipsis 12 concuerda más con que es el pueblo de Israel, pero no vamos a tocar ese tema, pero sí, yo soy más del criterio que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, eh, por ahí por varias cuestiones. Eso es un tema que voy a tocar próximamente en un video que voy a hacer también acerca de quién es la mujer de Apocalipsis 12 más adelante. Pero no podría ser María porque les jugaría una mala pasada en este caso, porque hay una regla de la hermenéutica que dice que usted tiene que interpretar un capítulo literal o simbólico. Entonces usted no puede interpretar un capítulo literal y simbólico a la misma vez. Por ejemplo, usted no puede interpretar que el versículo 1 es literal y el versículo 2 es simbólico, el versículo 3 literal y el versículo 4 simbólico y así sucesivamente. No. Si usted interpreta un versículo literal, quiere decir que tiene que interpretar todo el capítulo literal. O si usted interpreta un versículo, un capítulo simbólico, metafórico, entonces tiene que interpretar todos los versículos metafóricos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del catolicismo, que interpreta que la mujer de Apocalipsis 2 es literal, una mujer literal de carne y hueso, en este caso María, entonces tiene que interpretar que el resto del capítulo tiene que ser literal también. Entonces, si esta mujer es literal, quiere decir que en el versículo 2, perdón, el versículo y los dolores de parto que hablan en este versículo tienen que ser literales. Ahora, ahí les jugaría una mala pasada porque este versículo entonces desecharía lo que es el otro dogma mariano, que es la Inmaculada Concepción de María, que dice que María fue preservada del pecado porque iba a dar a luz al Mesías. Pero si vamos a Génesis 3, quiere decir que en Génesis 3, los dolores de parto, si lo vemos bien, son consecuencia del pecado de la humanidad. Entonces, si la mujer de Apocalipsis es María y sufrió los dolores de parto, quiere decir que María no era inmaculada porque está sufriendo los dolores de parto que son consecuencia por el pecado de la humanidad. Entonces, o es María, pero
María no es inmaculada en este caso, porque tuvo dolores de parto. Ahora, la otra cuestión también en Apocalipsis 12 es que también le jugaría una mala pasada, por ejemplo, en el versículo 17 que dice que la serpiente se llenó de ira y le hizo guerra al resto de la descendencia de esta mujer, que sabemos que de acuerdo a la Iglesia Católica es María. Entonces, si le hizo guerra al resto de la descendencia, quiere decir entonces que se cae el dogma de la virginidad perpetua de María, porque querría decir que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque ¿cómo tendría una mujer una descendencia sin tener hijos? Entonces, ya si usted me dice que no, que es que esa descendencia es la iglesia, entonces ya usted me está hablando de una interpretación metafórica, entonces por ende la mujer de Apocalipsis 12 tendría que ser una mujer metafórica y no una mujer literal, igual que los dolores de parto. Y si usted me dice que los dolores de parto son simbólicos, entonces quiere decir que el capítulo es simbólico. Ahora, entonces el dragón y la serpiente tendrían que ser una serpiente y un dragón literal, es un dragón de verdad, y entonces eso le jugaría una mala pasada a esta muchacha. Ahora, en el caso de la Asunción de María, y voy a poner aquí unas diapositivas, eh, la Asunción de María, el documento más antiguo que existe acerca de este dogma y que se ampara a eso, es un documento llamado, un libro apócrifo llamado el Tránsitos Mariae, que sería el documento como más antiguo que registra lo que es la historia de la Asunción de María. Entonces vamos a poner aquí unas diapositivas y, por ejemplo, aquí vemos que en la audiencia general el 2 de julio de 1997, en la audiencia general que hizo el Papa Juan Pablo II, si vemos aquí en lo que es en este párrafo azul, dice Juan Pablo II que el primer testimonio de la fe de la Asunción de la Virgen aparece en relatos apócrifos titulados Transitus Mariae, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos segundo y tercero y se trata de representaciones populares. Ahora, este documento fue escrito en realidad en el siglo quinto, sexto, por ahí, pero vemos que Juan Pablo II dice que el primer testimonio de la fe de la Asunción de la Virgen es en este libro, el Transitus Mariae. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que si vamos aquí, por ejemplo, a la Enciclopedia Católica, que sería esta otra diapositiva, ustedes van a ver también en esa parte azul que, por si no lo saben, lo que es este libro apócrifo, el Transitus Mariae, es un libro que está condenado por la misma Iglesia Católica Romana, por el Papa Gelasio. De hecho, aquí si ven, el párrafo azul dice, ¿qué tan lejos la creencia en la Asunción que se volvió prevalente en el curso de unos cuantos siglos? Era independiente de influencia por el apócrifo, Transitus Mariae, que es incluido por el Papa Gelasio en su lista de libros apócrifos condenados. ¿Qué quiere decir eso? Que ese libro donde se toma la Asunción de María es un libro condenado por el Papa Gelasio. Entonces la iglesia ya básicamente está omitiendo esto y decidió ya que como era una creencia popular la Asunción de María, ok, está bien, hagamos esto de un dogma, aun cuando es tomado de un libro apócrifo y además de ser un libro apócrifo, es un libro condenado por la iglesia, según aquí, por la misma Enciclopedia Católica y fue condenado por el Papa Gelasio. Entonces esa sería mi respuesta a esta muchacha. Que tengan una feliz noche, una feliz mañana, una feliz tarde, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Saludos y bendiciones.